Bienvenidas a Historias que Inspiran, el podcast de Natura y Avon. Hoy conoceremos la historia de Lina Hoyos, una mujer que desde un pueblito en Colombia, con pocos recursos y muchas barreras, se atrevió a soñar en alto. Fue la primera de su familia en ir a la universidad y con valentía dejó su país para asumir roles de liderazgo como directora de planeamiento comercial para Natura y Avon. Hoy acompaña a miles de mujeres en el modelo de venta por relaciones, recordándonos que el cielo es el límite cuando se trata de resiliencia, propósito y comunidad. Y sobre todo tenemos una historia de liderazgo que ha roto un montón de paradigmas y es muy emocionante tenerte aquí en las oficinas de Natura. Lina, bienvenida. Gracias, Cari. Yo estoy feliz de estar acá. Perfecto, Lina. ¿Qué sientes de compartir tu historia hoy con todas nuestras consultoras? Ay, mucha responsabilidad, ¿sabes? De lo que voy a decir, de cómo llegue mi mensaje, porque yo lo he vivido en carne propia, entonces poderlo transmitir de la manera que lo he vivido es muy importante para mí. ¿Qué te parece si nos comienzas contando quién es Lina? Más allá de la profesional, más allá de este rol tan empoderante que tú tienes, ¿quién eres tú? Hey, Cari, esta soy yo. La que ven en mi rol de directora, la que me pueden cruzar por la calle, soy Lina Hoyos, colombiana, muy orgullosa de mi historia, de lo que me ha traído hasta acá, mujer, muy orgullosa del empoderamiento femenino y profesional que podemos tener y el poder de transformación del mundo, así que soy yo, más allá de ser profesional, de lo que tengan mis títulos, si se quiere decir, soy yo simplemente una mujer que vive apasionada de la vida, creo firmemente en el milagro de despertarme todos los días y disfrutar cada segundo. Nos contaste que vienes de Colombia. Exactamente. Un pajarito me contó que el lugar de donde tú vienes es un lugar muy pequeñito y recóndito. Te contaron. Me contaron, bueno, cuéntanos. Te voy a contar por ahí. Es más, Google entra en conflicto cuando yo le pregunto cómo llegar de Ciudad de México al lugar de donde soy. ¿Por qué? Porque es un lugar muy, muy, muy pequeñito en las montañas de Colombia, un lugar en el que si yo me remontara a lo que fue mi historia y en donde estoy, y en la época incluso en la que nací, Cari, que no es menor, es una zona que tuvo todo el conflicto armado que vivió nuestro país, y que tal vez incluso cuando yo hablo de ese orgullo, es el reflejo de lo que lograron hacer mis padres, pero también de la transformación que vivimos como país, para ir evolucionando todo ese proceso de violencia que nos llevó hacia, más o menos la cuenta son casi 5,000 kilómetros desde Ciudad de México hasta ese lugar, en una montaña, en un pueblito que es de primera, decía Lelemos, que uno entra con primera y sale con primera porque literal es una sola calle. Y es una sola calle en la que vivimos todo el proceso de conflicto, de ser las 6 de la tarde, 5 de la tarde, ya tener que ocultarte y tener que tener un refugio, y cómo vivía todo ese proceso con mis papás cuidando de nosotros, pero sabiendo que afuera no te podías ni asomar a las ventanas. Y hoy vivir la historia que vivo es como se puede, hay un poder de transformación que tenemos como seres humanos, de unos padres que lucharon por hacer diferente la vida de sus hijos, pero también de la transformación que vivimos como sociedad, de que también se puede salir de eso. Digamos que de esta época de tu infancia es el sí se puede, el sí se va a lograr. Desde ahí, tal cual, Cari, desde ahí, se puede, de la historia personal, pero también de salir de ese conflicto que yo creo que hemos avanzado mucho como país, que incluso lo veo en México, ese deseo de hacernos nuestra historia diferente, porque creo que nos merecemos además una historia diferente como seres humanos, una vida distinta. Y de esa historia, Lina, ¿qué hiciste tú diferente en tu contexto a todas las personas que vivían en ese pueblito con esas situaciones? Bueno, Cari, mira, además que es un lindo momento para hablar contigo de eso, porque yo creo que más que lo que yo hice o lo que hago ahora, para mí la educación fue totalmente transformador para mi vida. Tuve la oportunidad de estudiar, de hecho tuve la oportunidad de ser la primera profesional de mi familia, y la educación para mí hizo toda la diferencia en llegar hasta donde estoy, de llegar a donde está mi familia,
porque creo en el poder de la educación, en las puertas que te abren, la mirada distinta que te genera. Así que yo te diría que más allá de que siempre estuvo ese sí se puede en mí, como que obstáculos difíciles no hay, creo que siempre es la mentalidad de poder hacerlo diferente. La educación jugó un rol fundamental en mi vida. Y esta educación y estar lejos de tu familia, ¿qué aprendizaje te trajo? Bueno, esa sí que es una gran experiencia. Mira, Cari, mi primera experiencia lejos de mi familia fue en Bogotá, porque primero en mi pueblito a 5.000 kilómetros de Ciudad de México, pero después viví en Manizales, que era la capital del departamento donde yo estaba, y de ahí tomé una decisión, tal vez de esa pregunta que me hacías ahora, de salir de Manizales, ir a Bogotá, que es la ciudad principal de Colombia, donde realmente uno veía que habían esas posibilidades. Entonces quizás esa es una de las decisiones que sí han marcado mi vida, mi futuro, decir, adoro Manizales, adoro mi eje cafetero, lo quiero muchísimo, pero sé que hay una posibilidad más grande de desarrollo para mí en una ciudad capital que me ofrece todas las posibilidades. Y esa fue una decisión muy importante, pero muy fuerte. Cari, viví toda la experiencia así de llegué a vivir en una residencia, así bien complejo para no entrar en detalles. Y eso me llevó a Bogotá, terminé en Natura. Cuando en Natura, Cari, voy a hablar de Natura porque hace parte sin duda de toda mi vida, claro, de toda mi historia, éramos 30 colaboradores. Chiquitito. Muy chiquitica. Y vivíamos la vida de cada consultor como si fuera la nuestra. Claro. Y eso sí que me ha marcado en estos 15 años de vida. Entonces, para mí es como tal vez esa decisión de decidir salir de un lugar más pequeño, más tranquilo, más cálido, pero que buscar ese salto profesional, siento que me llevó a esa Natura que me mostró la posibilidad de una grandeza que tal vez yo no había dimensionado que podía vivir. Y en estos primeros pasos profesionales en Natura, ya lejos de tu casa, sí, el mayor reto supongo es vivir la vida de las consultoras, pero el primer desafío que tú enfrentaste en este inicio de tu carrera, ¿cuál fue? Tantos a nivel personal, pero a nivel profesional, tal vez el posicionarme, el creer que podía hacerlo, el llegar ahí como ya chiquitica soy, así que ya hay un desafío ahí, pero tal vez darle voz de verdad a mi voz, saber que mi palabra, mi intención tenía esa fuerza para marcar la historia, hacer las cosas diferentes. Ha sido un proceso de construcción para mí, pero creo que ha sido muy importante creer en lo que podía aportar, en lo que podía generar hacer la diferencia. Oye, dices chiquita, pero con un espíritu enorme y una convicción Gracias, tremenda. Sabemos que tú has abierto un montón de puertas para muchas mujeres en espacios de liderazgo en donde generalmente se piensa que es un hombre el que debe de ocuparlos. ¿Qué significa para ti abrir esos espacios para otras mujeres y liderar desde ese lugar? Mucha inspiración, ¿sabes? Creo que incluso mucho de lo que me ha conectado y de lo que a mí me hace declarar y creer y decirlo sin ningún temor de lo que yo creo en el poder que tenemos de transformación para México, ha sido encontrarme esas mujeres súper empoderadas, no importa la posición, el lugar, lo que hacen, que me han demostrado que pueden, que tal vez incluso el podcast se llama Historias que Inspiran y que para mí tal vez ha sido mujeres que inspiran, desde mi mamá, desde lo que hizo por mí, por mi salud, por mi vida, desde encontrarme esa consultora que lucha por sus hijos, pero lucha por su familia. Entonces para mí es un gran sentido de responsabilidad porque he tenido la gran fortuna de poder abrir esas puertas de, como tú dices, incluso cuando fui a Argentina, después regresé a Colombia, decir, bueno, son posiciones que normalmente empiezan a ocupar mucho más los hombres, y además incluso tuve la fortuna de llegar a México a encontrarme en un foro en donde casi que éramos mitad, y se sentía mucho orgullo, y cuando nos paramos en el escenario juntas y vemos el poder de lo que hemos construido, para mí es mucha responsabilidad, porque yo creo que si haciendo un ejercicio de reflexión, mi vida ha sido mujeres que me han inspirado para llegar hasta acá. Entonces, cómo sentir, poner esa voz y dar esa fuerza para que
todas puedan saber que es posible. Incluso hasta pienso mucho en mi sobrinita, decir, hoy para ella esto es lo más natural del mundo y me da mucho orgullo que lo viva así, porque creo que es real, y creo que sin duda el mundo liderado por mujeres genera una transformación distinta y una mirada de cuidado y de vida diferente. Así que yo creo que es un gran complemento lo que podemos hacer, y ese protagonismo nos ha llevado a generar una transformación en el mundo en la que yo creo poderosísimamente y en la que seguiré creyendo, y no tengo dudas que será lo que va a hacer a México y a Natura México muy diferente y muy grande. Increíble. Oye, te escucho, entonces comenzaste en Colombia, luego te fuiste a Argentina. Antes de trasladarnos en el tiempo a Argentina, ¿qué te parece si recordamos a través de tu voz la historia de la primer consultora que tú recuerdes con mucho cariño de este primer momento y lo que significa para ti en toda tu carrera profesional? Ay, Cari, me pones difícil la historia de la primera consultora, porque tengo historias que me conectan un montón. Yo creo que voy a contar dos, entonces me voy a tomar la licencia de no solo una, sino dos, pero voy a contar una de Colombia y una de México, que tengo muy clara ahora también. Mira, tengo una consultora de Colombia, que se llama Luz Marina García, además, que terminó convirtiéndose en una líder de negocio, como el modelo que tenemos hoy en México. Y con ella pude ver su proceso de transformación personal, profesional, y además el de sus hijos, porque cuando ella empezó como líder de negocio en Natura Colombia, cuando llevamos este modelo a Colombia, era el momento exacto en el que ella necesitaba esa luz de saber qué podía hacer por sus hijos. Estaban terminando su colegio y así, ¿qué hago para poderles dar esa educación profesional que nunca tuve yo, pero que quiero entregárselas? Y para ella ese fue su propósito, el ser líder de negocio por sus hijos. Logró esa historia de sus hijos transformarla completamente como profesional. La última vez que la vi me mostró una foto de su hijo en Londres y me decía, ¿cuándo tú crees que yo iba a poder estar contando esta historia? Pero lo más poderoso no solo fue que logró transformar la vida de sus hijos, sino la transformación que ella vivió como persona, como profesional. Fue la mejor, se ganó todo y sus hijos ya seguían estudiando, ella ya había cumplido su propósito, pero cobró un propósito mayor, Cari, el de ella como profesional y lo que podía hacer. Así que para mí es muy difícil elegir porque tengo muchas como esas, pero esa es una historia que me marcó profundamente, también del poder del propósito, ¿no? Que es muy poderoso. Y no hace mucho conocí la historia de María de los Ángeles, que es de México, nuestra líder de negocio de México, y yo creo que hasta además ella complementa el poder que nosotros, cuando yo te digo, yo creo en lo que podemos hacer en México, de ser mujer, de desarrollarse, de romper límites y desarrollar a muchas personas, porque ella vendía gorditas. Y una vez, entre que su mamá vendía Avon, siempre vendió Avon, ella vendía gorditas, terminó encontrando a Natura, y ahí ella se convirtió en consultora Natura. Y hoy es líder de negocio, estuvo en nuestro modelo multinivel. Imagínate que lo que ella más cuenta de orgullo hoy como líder de negocio de nuestro nuevo modelo es que las personas que conectó y desarrolló en el multinivel, hoy las ve como líderes de negocio desarrolladas como ellas. Tiene el poder de compartir y transformar a otras mujeres y no se lo quedó. Exactamente, Cari. Y ella hoy nos cuenta con orgullo lo que ha hecho para ella, porque claramente fue un 360 para su vida, mucho más que eso. Es que ella cuenta demasiado orgullosa que esas personas que conectó creyeron en ese poder de transformación y también se convirtieron en líderes de negocio, en líderes de su vida, de su familia. Entonces son dos historias que para mí, así como creo en ese maravilloso milagro de despertarse todos los días, me despierto y digo, no estoy frente a un computador, no estoy frente a un Excel por cualquier cosa, estoy frente a una inmensa posibilidad de transformar la vida de las personas. Frente a la vida de muchas mujeres, liderarlas y acompañarlas. Oye, me voy a tomar un momento para retomar lo del modelo de negocio, porque seguramente hay muchas consultoras que no tienen idea de qué es la venta por relaciones y el impacto que puede llegar a tener en su vida.
para que nos cuéntales qué es la venta por relaciones, el impacto que tiene y el poder que puede llegar a transformar. Mira, Cari, yo además vengo no hace mucho de un viaje que para mí fue lleno de muchas experiencias y que hasta sin querer terminó reafirmando mucho de por qué creo en la consultoría de belleza, por qué creo en la red de relaciones, por qué creo en nuestro negocio como venta directa, y que se han sacado muchos mitos, historias de qué va a pasar en el futuro. Entonces, claro, yo hice un viaje de vivir experiencias muy diferentes que al final terminé encontrando esa conexión en lo que nosotros vivimos, y voy a intentar ser ahí bien concreta. ¿Por qué? Porque en este mundo lleno de tecnología, de inteligencia artificial, y entonces ¿qué va a pasar con nosotros los seres humanos? Y entonces a todos nos va a reemplazar la IA. Y yo lo que terminé encontrando es un proceso de vida en el que estamos, en donde las experiencias cada vez son más poderosas y más valiosas. Claro. De muchos incluso negocios, de volver a hacer raíces diferentes, de volver al contacto, porque claro que ahí está la IA, la uso, la aprovecho un montón, pero va mucho más allá de eso, porque en donde queda la experiencia humana, en donde el valor de las experiencias está cobrando una relevancia hoy impresionante, entre la soledad, entre el contacto y el querer sentirse parte. Y yo creo que la consultoría de belleza, entonces, en ese sentido, es ahora cada vez más vigente, porque esa red de relaciones que construye no tiene un valor que vayas a monetizar, es el valor más importante de nosotros como seres humanos, de sentirnos parte, de acompañar, de construir, de ser esa fuerza poderosa que nos lleva a lo que nos vaya a llevar en el futuro, que no está tan fácil de predecir, pero que nos hace sentir juntos, sentir que nos desarrollamos entre todos, sentir que como seres humanos tenemos muchísimo más que aportar, y tal vez potencializado por las herramientas tecnológicas, pero que ese poder de transformar sigue estando en nosotros como seres humanos. Entonces, ese poder de las relaciones es el por qué emprender en un negocio como estos. Yo cada vez encuentro incluso más sentido, porque hoy yo veo generaciones muchísimo más comprometidas con el cuidado del medio ambiente, muchísimo más comprometidas con el otro, con el ser humano, con el saber lo que sientan, lo que piensan, lo que están viviendo. Y ahí está un negocio que a mí nunca se me van a olvidar estas palabras. Yo creo, casi estoy segura que las escuché hace 15 años cuando entré a Natura, y es que al final nosotros no vendemos productos. Nuestro producto es un medio para nosotros para llevar el bienestar bien, claro. El poder de esta conversación que estamos teniendo, el poder de ese tocar la puerta y saber que esa consultora le está preguntando a su cliente cómo está hoy, de una forma genuina, y de saber que se interesa por él. Entonces nuestros productos al final son un medio para llevar esa experiencia y esa vida que queremos. Y ahí déjame aprovechar, Cari, para decir, porque yo creo que Natura es diferente en ese sentido. Porque Natura es diferente en ese sentido, porque cuando nosotros elegimos ser la empresa número 1 para el mundo, esa palabra, incluso esa declaración es genuina. Yo llevo 15 años viviéndolo, de decir, no somos como cualquier empresa. Ese propósito lo vivimos, tú más que nadie lo sabes, cuando luchamos por la educación, por nuestras causas, pero hasta en el propio negocio, el ver las historias de las comunidades, el tomarnos en serio, ser éticos, tener nuestros pilares muy claros a pesar de cualquier presión que hay en el mundo de los negocios hoy, de rentabilidad, de negocio, rentabilidad es una palabra que cada vez suena más, y eso no es que dejemos y lo olvidemos como negocio, pero está muy por encima para nosotros el propósito de por qué lo hacemos, y por eso la regeneración y lo que declaramos y lo que hacemos es coherente con eso. Entonces, para volver a mi idea, es porque yo creo que el poder de nuestro negocio ahora cobra mucha más relevancia, es que es real lo que hacemos, y es real lo que hacemos conectado con lo que las personas buscamos hoy en día. Ya no es hacemos cualquier cosa por encima de lo que sea, destruimos el mundo, no nos importa construir ese mundo para el futuro, y aquí está. Y lo hacemos en coherencia, y entonces no es nuestro propósito, sino es el propósito de las demás personas. Incluso podría traer de nuevo la historia de esta líder que nos mencionas, ¿no? De ver a otras personas haciéndolo con propósito y con pasión y con coherencia en nuestros productos, porque cualquier producto podríamos encontrarlo, pero uno que cumpla con todo, difícilmente. No. Y por eso elegir estar en Natura es una elección, porque es una elección que tiene eso.
tiene el buscar esa coherencia siempre y no es tan fácil. Oye, y con la unión de las dos marcas en la consultoría de belleza, Natura y Avon, ¿qué potencial de crecimiento tienen nuestras consultoras? Es enorme, Cari. Yo creo que a mí además que me gustan los datos y los números, bien apasionadas soy. Que yo no sé cómo tú haces. Yo un día me senté contigo y empezaste y tras números, ¿no? Y yo decía, apenas he hecho la primera cuenta. Y me encantan, Cari, pero me encantan hasta para que lo aterricemos en esa conversación, sí, claro, que teníamos ese día. Después les podemos contar porque tiene una causa muy importante. Sí. Es que para mí es así tan claro como hoy ver en los números, pero verlo en la vida real, que nuestros consultores han aumentado su renta en un 30-40%. Y cuando nosotros hacemos todas las decisiones que tenemos, no tenemos duda de cómo ponemos en el centro a nuestro consumidor final, a nuestra consultora. Y la potencia de esta consultoría de belleza es ofrecerle a nuestros consultores que tengan una renta digna, y te voy a decir como lo bauticé hace poco, prosperidad para todos. ¿Y por qué prosperidad para todos? Y fue un ejercicio así de pensar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo hoy, incluso para México, donde tenemos ese gran potencial de llevar nuestra propuesta a todo el país. Y eso hace mucho la diferencia, porque cuando hablamos de la potencia de nuestras marcas sumamos Avon, sumamos Casa de Estilo, sumamos Natura, es un solo negocio, una sola consultora que cada vez tiene más posibilidades de generar más renta, más ingreso, pero también más educación, pero también más impacto, porque entonces tenemos nuestra causa de creer para ver, pero también tenemos nuestra lucha del cáncer de mama. Entonces es una propuesta que es cada vez más integral en lo que nosotros creemos como negocio, pero que se traduce en lo que es más directo, es más rentabilidad, más renta para nuestros consultores. Por eso no es menor decirte, ¿por qué estar en la consultoría de belleza de Natura y Avon? Es porque tenemos la mejor consultoría, la que más negocio y rentabilidad puede darle a nuestros consultores, con el poder de que no se quede ahí, con el poder de la transformación de la educación y de nuestras causas. Es ganar, ganar, ganar del que hablamos, para, ¿no? Todos. Gana la consultora, gana la empresa, gana el medio ambiente, ganan las personas y la sociedad con lo que nosotros estamos impactando. Así es, tal cual. Por eso somos diferentes, yo no tengo duda. Oye, ¿cómo haces para que tu equipo logre hacer todas esas propuestas? ¿Cuál es el mayor reto? Ay, Cari, yo creo que les genero un gran desafío, porque también soy una líder muy exigente, eso lo reconozco y lo acepto, pero para mí la mayor conexión es siempre recordarles que, como lo decía hace un rato, no es que estamos al frente de un Excel y hago una cuenta. Sí. No, lo que nosotros hacemos acá genera un impacto en la vida de las personas. Y con esa inspiración, para mí, incluso partiendo de las nuevas generaciones, esto es muy reciente, pero es cada que podemos automatizar un proceso, cada que lo podemos hacer distinto, ganamos un tiempo para pensar en qué podemos hacer diferente, cómo podemos hacer que desde lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, la vida de esas personas sea cada vez mejor, más transformadora, y que generemos el impacto para la compañía, para los consultores y para el mundo. Así que es exigente, es desafiante, pero si el propósito está claro, no hay nada que nos detenga, no hay límites. Ya nos contaste mucho de tu propósito, pero me gustaría que hicieras un ejercicio de regresar hace 15 años, cuando entraste a Natura, que nos contaste, e incluso podría ser cuando saliste de tu casa. Si ese propósito y ese sueño con el que tú saliste, con el que tú llegaste a Natura, hoy sigue en pie, ¿qué te dirías, Lina, de todo lo que has logrado? ¿Qué le dirías a esa mujer que tal vez no imaginó hasta dónde iba a llegar? Yo creo que es eso, Cari, yo creo que es esa mujer que no imaginaba hasta dónde podía llegar, de salir del pueblito de una sola calle, de pasar por un tumor no hace mucho. ¿Qué le diría yo? Que primero valorar cada segundo de vida, esa pasión por vivir y esa pasión de vivir con propósito, que ha valido la pena, y que no lo deje de hacer. Que no lo deje de hacer y que al contrario encuentre cómo multiplicarlo para cada vez más personas, y para mostrar que así como esa niña que salió de ese pueblito hace muchos años, hay miles de niños y niñas que pueden hacer su vida diferente, y que tal vez tengo hoy mucho más capacidad y poder para hacer que eso suceda.
y hasta te conecto con mi historia en Natura. Yo creo que eso a mí me permite cada día ser muy feliz en lo que hago, porque siento que puedo seguir transformando la vida de las personas, de los consultores, de mi equipo, de las personas que me rodean, porque me inspira que muchas más personas puedan vivir esa transformación que yo viví, que tuve la fortuna de vivir, que Natura como compañía también me dio la oportunidad, y tener esa fuerza para contarlo, tal vez, que creo que es la primera vez en mi vida que me siento así a contarlo, inspire y genere ese movimiento en el corazón, en la mente de las personas, de decir, sí se puede, porque en mi caso fue la historia de transformación personal completamente, que nunca me imaginaría ni siquiera estar acá sentada, pero también hay muchas historias de transformación que pasan por una decisión de hacer lo que nos apasiona, porque al final todos estos años de mi vida se resumen en la pasión con la que vivo, y creo que vivir y hacer las cosas con pasión es lo que genera ese poder de transformación. Así que para mí fue mi historia profesional, para alguien puede ser dedicarse a pintar, a escribir, a cantar, que es lo que le genera esa pasión, y esa pasión genera transformación e inspiración en la vida. ¿Y qué les dirías a otras mujeres que sueñan con llegar a lugares de liderazgo, que sueñan con tener un mayor ingreso para sus familias, a tu sobrina, a todas las mujeres que has visto a lo largo de estos años y que hoy te están viendo? Bueno, Cari, entonces yo creo que les voy a decir una frase que ya sí seguido algunos me han escuchado, y es que yo creo que el cielo es el límite, y eso se traduce para mí en que no hay límites, no hay ningún límite, y por eso siento responsabilidad, incluso en esa voz para muchas mujeres, decir, es que se puede lograr, es que por más difícil que parezca, si creemos y queremos hacerlo, lo podemos lograr con ese propósito, esa convicción. Y el sí se puede para mí hoy es hasta de que se me aguan los ojos de decir, y sí se puede, porque si volteo a muchos años atrás te diría imposible. Imagínate un contexto, conflicto armado, un pueblo a 5,000 kilómetros, nada que ver con la vida que puedo, y soy muy privilegiada de vivir hoy. Entonces sí se puede, la palabra es sí se puede. Y lo que te propongas con propósito, y el cielo es el límite, porque en realidad no hay límites, el límite está en nosotros, y también nosotros podemos derrumbar nuestros propios límites, así que no hay límite. Ay, Lina, muchísimas gracias por compartir su historia. Me queda claro que el propósito conectado a nuestro corazón y al sí se puede, y a los límites están en nosotros, está en nuestras manos, transformar nuestra vida y cambiar la forma en la que vamos a vivirla. Muchas gracias. Gracias a ti, Cari, muchas gracias. La historia de Lina Hoyos nos recuerda que no importa de dónde vengas, cuán pequeñas parezcan tus oportunidades, con valentía, disciplina y visión es posible transformar la vida propia y la de miles de personas. Natura y Avon han sido parte de este viaje, ofreciendo un modelo de negocio que no solo genera ingresos, sino que inspira libertad y empoderamiento. Y si tú sueñas con emprender y escribir tu propio camino, también puedes registrarte como consultora de belleza Natura y Avon y ser parte de esta comunidad que transforma vidas todos los días. Regístrate en el link que aparece en pantalla o en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias que Inspiran. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos para que no te pierdas ninguna de las próximas historias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.